Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el Señor Jesús les bendiga en esta hora. Quiero compartir un tema muy importante en cuanto a los servidores de Dios, o sea, a los ministros de Dios, sea así cual el rango o el lugar que esté ocupando dentro de la iglesia, sea colaborador, sea diácono o sea anciano. Dice la palabra de Dios de que es una gran oportunidad, un gran privilegio servirle al Señor. Pero muchos no tenemos claro el concepto que tenemos que estar haciendo cuando decimos servir al Señor. No tenemos muy claro cuáles son nuestros compromisos, nuestras obligaciones o los requisitos que pide el Señor a través de su palabra. Entonces, hoy en día la mayoría procura servir al Señor o quiere servir al Señor, pero piensa que solamente consta en predicar o a lo más llevar un tiempo de alabanzas y ahí se le sirve al Señor. Pero el apóstol Pablo, que fue un ministro a los gentiles, que fue un gran ejemplo, un siervo de Dios sufrido, esforzado, valeroso, muy talentoso. Este hombre fue irreprensible en la ley, dice la palabra, y también fue irreprensible en la gracia. Entonces de este hombre tomamos mucho ejemplo y no hacemos mal en imitar al apóstol Pablo, porque dice la palabra de Dios acerca de él. El apóstol Pablo dijo unas palabras: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, en este tiempo se trata de imitar lo bueno, no lo malo. En este caso, a través de la palabra del Señor, nosotros vemos una jerarquía de imitaciones. El Señor Jesús, cuando anduvo en esta tierra, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Él manda a que nosotros aprendamos de Él. Y el primero que aprendió de Él fue el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo después dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí nosotros nos damos cuenta que esto se trata de imitar, pero las cosas buenas. En este caso el apóstol Pablo quería dejar un legado, ya que él estaba pronto a su partida y él quería dejar un buen ministro del Señor, un buen siervo, un buen obrero del Señor. Y dice en la primera carta, 1 Timoteo 4, 6 al 16, dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces dice el verso 11, esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, una carta muy enriquecida de consejo para un obrero, que el apóstol Pablo se empeñó en dirigírsela a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, ya que el apóstol Pablo se daba cuenta que Timoteo no era muy bien visto, no era bien visto Timoteo por ser muy joven. Entonces le recomendó mucho que fuese ejemplo, para que fuera acepto, para que lo vieran bien, porque
La edad de Timoteo oscilaba entre unos 30 a 40 años. Era edad muy joven para que él fuera un líder de la iglesia, para que fuera un representante de un grupo. Entonces, él le da esta serie de consejos y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Así le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Entonces, para que Timoteo se ganara el respeto de la iglesia, se ganara el respeto de la credibilidad y tuviera el apoyo del pueblo, tuviera mucha confianza en él como un siervo de Dios, el apóstol Pablo le encarga que fuese ejemplo, el único requisito, ya que Timoteo era temeroso, tenía sabiduría de Dios, puesto que desde la niñez sabía las sagradas escrituras, había sido instruido en la ley de Dios. Entonces, lo que le faltaba a Timoteo que fuese ejemplo en todos esos puntos que el apóstol Pablo le enseña en la carta. Entonces, hoy en día, ¿por qué tomo a bien este tema yo? Un buen ministro de Jesucristo, porque hoy en día hay escasez de obreros, ¿verdad? Hay escasez de obreros y casi nadie quiere trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Por sus ocupaciones, porque dicen que no tienen el talento, porque no tienen el don, porque no tienen la vocación, porque por sus trabajos no se los permite. Y en fin, hay muchas excusas por no servirle al Señor. Y recordemos, el servirle al Señor es un privilegio. Y se le sirve al Señor no por obligación, no por un compromiso. Se le sirve al Señor voluntariamente, con mucho amor, con un temor reverente. Por gratitud se le sirve al Señor. Entonces, cuando uno le sirve al Señor por gratitud, tiene que entregarlo todo. ¿Todo en qué aspecto? Sin ningún tropiezo, sin poner ninguna excusa, ¿verdad? Porque cuando uno está agradecido, pues no haya de qué manera corresponder a aquella persona que le hizo un gran favor, y el gran favor que el Señor nos hizo a nosotros fue el mostrarnos la salvación. Tal como el apóstol Pablo se entregó por todo. ¿Por qué razón? Porque él fue llamado a misericordia, y el Señor, cuando se le presentó, cuando Pablo iba camino a Damasco, le dice: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Posteriormente, por medio de Ananías, le dice el Señor a Ananías que se acercara a Pablo, a Saulo en ese tiempo, y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve el evangelio en presencia de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo aceptó con mucha voluntad, con mucho amor en servirle, y él más adelante aclara de que él fue llamado a misericordia como a un abortivo. Entonces, por eso Pablo se entregó de lleno al servicio de la predicación del evangelio, al servicio en la obra del Señor. Así, hoy en día tienen que haber muchas personas agradecidas, máximamente que el ministerio fue dado a los varones, ¿verdad? Desde antiguo tiempo, ministros, sacerdotes siempre han sido hombres a los cuales el Señor llamó. Y vemos el llamado de todos los profetas, de todos los patriarcas, de todos los sacerdotes y sumos sacerdotes y apóstoles. Todo ese trabajo fue dedicado o fue dirigido a los hombres. Entonces, hoy en día hay escasez de obrero. No podemos hablar solamente de una iglesia, sino que en la mayoría, pero donde resulta que hay muchos obreros es porque son otras sus finalidades, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara en enseñarnos a nosotros que hay tres clases de predicadores, tres clases de mensajeros. Uno dice que predica por llenar su vientre, uno es por llenar su vientre, el otro dice que es por envidia, predican por envidia, o sea, por competencia o por vanagloria, para competir que quién es el mejor. Otros predican por amor. El apóstol Pablo dice que él era uno de esos predicadores, de los que predicaba por amor. Entonces, ese tipo de siervo, ese tipo de ministro es el que se encuentra el perfil aquí en la palabra, y de eso quiero compartir yo en esta hora, porque predicar, todo el mundo predica, muchas personas predican, muchos hombres elocuentes, ¿verdad? Tienen vocación, pero si están en el perfil o cumplen el perfil de lo que la palabra de Dios nos enseña, como la iglesia apostólica lo practicó, como los primitivos, la iglesia que el Señor dejó, eso deja mucho que desear. Dice acá en 1 Timoteo 4, 6, 16, dice así, lo voy a leer: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras
de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire el buen resultado que hay al final de todo el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Hay un buen resultado, porque al final de todo, si el apóstol Pablo le da este consejo, es para que Timoteo lo tome y lo practique. Y le dice al final: porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. He allí la importancia de un ministro de Jesucristo, de un buen ministro de Jesucristo. Pero por acá le dice unas palabras muy especiales que nosotros tenemos que analizarlas poco a poco. Dice así, despaciamente. Dice: y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe. Cuando dice nutrido, eso quiere decir que el ministro de Dios, el servidor de Dios, tiene que tener esa cualidad. Tiene que estar bien nutrido, no solamente comido, como nosotros comemos cualquier cosa a llenar el vientre o el estómago, como decimos nosotros, ¿verdad? Comemos solo por llenarnos. No, nutrido es bien alimentado. O sea, la alimentación continua en la lectura y la meditación hasta su comprensión en profundidad. O sea que el ministro de Dios tiene que alimentarse continuamente y darle profundidad a la palabra hasta que la pueda comprender. Y cuando éste ya la ha comprendido, la ha asimilado bien, la ha saboreado, se la ha aprendido, entiende lo que ha estudiado, entonces es allí cuando él puede compartir la palabra de Dios. Por eso dice que debe de ser nutrido. ¿Cómo dice? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Después dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahí hay tres términos: desecha las fábulas profanas y de viejas. Entonces nosotros podemos ver los conceptos. ¿Por qué? Porque dice desecha las fábulas, o sea, son mitos o falsedades que en aquel tiempo los judíos inventaban. Cosas que la palabra de Dios no las exigía, sino que ellos hacían algo más como para sobresalir, para decir que eran rigurosos en la ley. Ellos hacían cosas extremas. Tal es el caso que el Señor Jesús los reprendió cuando les dijo que se tragaban, colaban el mosquito y se tragaban el camello. Esto dio a entender el Señor que era porque ellos hacían cosas que no estaban en la ley y lo que era la ley no lo practicaban. Entonces a eso se refería el apóstol Pablo: desecha las fábulas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y cuando dice profanas, en griego significa mundano. O sea, como introducir en medio de la predicación, introducir en medio de la plática o introducir en medio de la conversación acerca de la palabra del Señor o la predicación, introducir como por ejemplo 2 puntos. Introducir la prosperidad material, cómo puede obtener la prosperidad espiritual, o incluir o mezclar política. Entonces estos 2 ejemplos son muy claros, que es de lo que el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo que evitara.
cuando le dice desecha las fábulas profanas y de viejas. Y cuando dice de viejas se refería a personas que eran sin educación. Según los griegos, cuando dice de viejas, en término griego se refería a personas sin educación, personas malsanas. Entonces, ese tipo de personas, dice el apóstol Pablo, que las evitara. Ese tipo de personas que no tenían educación, ese tipo de personas que les gustaba mentir, ese tipo de personas que les gustaba exagerar, querer sorprender a las personas, pero no con la palabra de Dios, sino con sus propias creencias, con sus propias doctrinas, con su propia falsedad. Ese tipo de conversación, el apóstol Pablo le dice que las evitara. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque, le dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Otro ejercicio, otro encargo del apóstol Pablo a Timoteo, que se ejercitara en la piedad. Por lo menos por aquí podemos ver nosotros, porque la piedad dice que trae provecho para lo físico, para lo psicológico, para lo espiritual, temporalmente y eternamente, para todas las áreas de la vida. Entonces, ejercitarse para la piedad trae una gran bendición a nuestra vida completa, cuerpo, alma y espíritu. Dice en Marcos 10:29 al 30, dice por aquí así: el Señor Jesús da a entender las palabras que aquí está recomendando el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice que se ejercite en la piedad. Dice en Marcos 10:29 al 30, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso lo dijo el Señor Jesús cuando aquellos le seguían, que había recompensa en esta tierra por servir al Señor, había recompensa en esta tierra 100 veces más, dijo. Y al final dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Después vemos otras palabras que dice en el verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos. Allí es donde el apóstol Pablo empieza a señalar su forma de trabajo en la obra. O sea, él no solo, nosotros vemos que él predicaba, pero en la trayectoria o en el desenvolvimiento que él llevaba de la predicación de la palabra, ¿qué se le acercaba a él? ¿O qué sufría? ¿O qué cosas le acontecían? Eso es lo que todo ministro hoy en día debe de saber. Muchas veces nosotros como servidores de Dios nos acomodamos a que puedo, hoy no puedo, que no me queda lugar, que tengo que atender esto. Nos acomodamos a nuestras propias conveniencias. Se nos olvida que nosotros tenemos un patrón a seguir, tenemos que cumplir ciertas reglas, ciertos requisitos que están en la palabra de Dios, no de parte del hombre, sino que tenemos que cumplir la palabra de Dios. Entonces, aquí dice así, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Como dijo el apóstol Pablo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. El ministro, el buen ministro de Jesucristo, trabaja arduamente y sufre oprobios. Entonces, podemos ver nosotros lo que dice segunda carta de Corintios en su capítulo 11, 24 al 27. Dice así, testimonio del apóstol Pablo. Nosotros podemos compararnos hoy en día. Podemos decir que somos siervos de Dios, podemos decir que somos ministros de Dios, somos obreros de la viña del Señor, pero tenemos que evaluar
si estamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si no lo estamos, pues, y si la situación todavía no se ha dado de lo que sufrió el apóstol Pablo, pues gracias a Dios. Pero tenemos que esforzarnos en poder cumplir lo que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, un ministro de la iglesia de Éfeso, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces le hizo estas recomendaciones y al final le dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros nos regimos por la palabra de Dios, lo que nos recomienda como siervos de Dios, si nosotros lo cumplimos, el provecho es para nosotros. Dice que nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen. O sea, a las ovejas, a los creyentes, al pueblo. El pueblo se va a salvar, pero primeramente el provecho es para nosotros. Por eso dice que tenemos que estar nutridos, porque el aprovechamiento primeramente es para nosotros. Después para los que nos oyen. Dice, te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Ese es el beneficio de apegarnos a la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo no le estaba poniendo a Timoteo una carga muy pesada. El apóstol Pablo ya había pasado por eso. Él había vivido una vida ejemplar y le estaba diciendo a Timoteo, si yo lo he hecho, tú lo puedes hacer. Y si Timoteo lo hizo, Pablo lo hizo y el Señor lo recomendó, todos sus siervos lo pueden lograr hacer. Con mucho sacrificio, sí. Con mucho esfuerzo, sí. Pero hay gran resultado, gran beneficio si nos apegamos a la palabra de Dios. Como por ejemplo el testimonio de Pablo. Él le recomienda y le dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, luego dice en la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 11, verso 24 al 27, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y usted y yo, ¿cuántos azotes hemos recibido por ser servidores de Dios? Ninguno. Después dice, 3 veces he sido azotado con varas. Ninguno. Posteriormente dice, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Y cuando dice peligros de ríos no es porque andaba paseando, andaba encalzonetado, andaba turisteando, no. Todo este sufrimiento que enmarca acá el apóstol Pablo como su testimonio era solamente por la predicación del evangelio. Mire a lo que se sometió Pablo por predicar el evangelio. No solamente predicaba y yo no quiero problemas, no solo predicaba y yo a eso no me someto. Mire lo que dice más adelante, dice, en camino muchas veces de peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Dónde anduvo predicando Pablo? Dice que anduvo predicando en la ciudad, anduvo predicando en el desierto, anduvo predicando en el mar, anduvo predicando en todas partes. Iba a decir, ¿dónde anduvo predicando? ¿Recuerdan cuando él iba en el barco, cuando iba dirigido a Malta? El testimonio de él, lo que él hablaba a aquellos que comiesen, porque el ángel se le había presentado y le había dicho que no, ninguno iba a morir. El testimonio de él y por qué iba con cadenas, ese era un método de predicación. Todos los reos, todos los presos sabían quién era Pablo, que por causa del evangelio iba condenado hacia Roma. Entonces, por eso aquí menciona peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo, en trabajo y fatiga. Entonces, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y desnudez. Todas estas cosas le acontecieron al apóstol Pablo mientras le servía al Señor. Y hoy en día algunos puede ser que porque dice que va a aguantar hambre, porque mucho frío, porque está enfermo, porque está muy fatigado, porque está muy trabajado, porque va a aguantar hambre, porque va a aguantar sed, o porque tiene frío, o porque no tiene ropa, porque por cualquier excusa no puede servirle al Señor. Entonces, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo,
Le dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Entonces, él dice que aguantó trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed, y todo por la obra. Mire todo lo que tiene, el costo que hay por servirle al Señor. Mire todo el sufrimiento, trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pregunto en este momento, ¿los pastores hoy en día atraviesan o están atravesando o han frecuentado esta experiencia del apóstol Pablo? No, el pastor hoy en día anda en buenos carrazos. El pastor hoy en día tiene una mansión, no una casita pobre. Tiene grandes carrazos, buena cuenta bancaria, buena ropa, buenos zapatos, buena comida, buenos lujos, en mejores restaurantes. Así están los pastores hoy en día. Nada que ver con el lineamiento y el perfil del buen ministro de Jesucristo. Mire, este perfil del apóstol Pablo fue de sufrimiento. Pero él dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. O sea, la recompensa de todo el esfuerzo, el sacrificio por trabajar en la obra del Señor, hay sacrificio, hay que sacrificar tiempo, hay que desvelarse, hay que aguantar hambre a veces por servirle al Señor, porque uno hace un doble esfuerzo, porque naturalmente el hombre siempre dice, no me queda lugar. Trabajo 8 horas diarias, 10 horas diarias, tengo que hacer algo en la casa, tengo que hacer un compromiso aquí, la agenda la tiene llena, pero para la obra del Señor no hay lugar. Entonces, para dedicar el tiempo a la obra del Señor, hay que hacer un sacrificio. El apóstol Pablo no le quedaba lugar en el día, porque él trabajaba, dice que él trabajaba para no ser carga a la iglesia, él trabajaba para no ser gravoso a los hermanos. Mire el perfil del buen ministro de Jesucristo. El buen perfil del ministro de Jesucristo. Entonces dice que él trabajaba para él pagar sus gastos, para él comer de lo que trabajaba, para él cubrir sus gastos, para no ser carga a la iglesia. Y dice que trabajaba en el día y en la noche predicaba. Y entonces ese ritmo de trabajar en el día y predicar en la noche, trabajar en el día y predicar en la noche, y no crea que predicaba hasta las 8 de la noche, hasta las 9 de la noche, hasta las 7 de la noche. Tanto así que hay un testimonio que él se extendió hasta la medianoche la predicación, y dice que un varón llamado Éutico, dice que estaba en el muro de la terraza y desde ahí se cayó, y dice que quedó sin vida. Y Pablo, con el poder de Dios, llegó, descendió, se acostó sobre él y dice que oró y el muchacho resucitó. Entonces vemos que hasta qué horas predicaba el apóstol Pablo. Hasta medianoche se había extendido en esa predicación. Entonces, trabajar todo el día y predicar en la noche, ese afán de todos los días, día y noche, trabajar en la material y después en la obra, eso causa fatiga. Y por eso dice aquí en 2 Corintios 11, 27, en trabajo y fatiga. Ese es el perfil del ministro. El ministro así debe de ser. Eso es lo que le recomendó el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. O sea, toda la recompensa de ese sacrificio, de ese esfuerzo, de ese trabajo en la obra, Pablo estaba 100% seguro que venía de lo alto, no de los hombres. No de los hombres. Bien claro dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, no en ningún hombre, no esperanzados en el hombre. Entonces el apóstol Pablo aquí da muy clarito las razones por qué es que él le dice a Timoteo que se esforzara y fuera ejemplo, para que fuera un buen ministro aprobado. De ahí por aquí dice también la palabra más adelante en el verso 11, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, por aquí también nosotros hemos
visto en la palabra que le da una serie de requisitos, que tiene que ser ejemplo para que no lo menospreciasen como ministro. O sea, si no aceptaban a Timoteo por ser muy joven, porque lo veían que era incapaz, porque era inmaduro por su corta edad, entonces le dice Pablo, para que te acepten, para que crean que sos siervo de Dios, para que crean en ti, para que sepan que sos un buen líder, tenés que ser ejemplo. ¿Pero ejemplo en qué? En conducta. Ejemplo en conducta. Cuando uno es ejemplo, la gente tiene un modelo a seguir. Cuando uno es ejemplo, la gente tiene un modelo a seguir. Así como es el enseñador, así como es el predicador, así como es el ministro, así aprende el pueblo. Si el predicador, si el ministro pasa dormido en el culto, así va a aprender el pueblo. ¿Con qué valor el ministro va a reprender o va a exhortar al pueblo diciéndole no se duerma si él pasa durmiendo? No está predicando con el ejemplo. No tiene buen ejemplo. Si el ministro insta al pueblo a que alabe al Señor con júbilo, pero él a la hora de la alabanza no está entonando la alabanza juntamente con el pueblo, ¿cómo el pueblo va a tener júbilo? ¿Cómo el pueblo va a tener gozo? ¿Cómo el pueblo va a cantar alegre si el ministro, su pastor, su enseñador no lo está haciendo? Entonces tiene que ver mucho el buen ministro de Jesucristo en ser ejemplo para los creyentes. De eso se quería asegurar el apóstol Pablo, que Timoteo fuera un buen ejemplo en todo que fuera ejemplo. Entonces, no sé si me doy a entender. Si el ministro es esforzado, el pueblo va a ser esforzado. Pero si el ministro se congrega una vez a la semana o una vez a los 15 días, ¿cómo este ministro va a exigir al pueblo en decirle no deje de congregarse? ¿Y por qué usted no está viniendo? Si el ministro no es ejemplo, pues dice, con que ni él va a los cultos, va a decir, él una vez al 15, una vez al mes llega, no se presenta. Entonces así va a aprender el pueblo. He ahí la importancia de ser un buen ejemplo dentro de la grey de Dios. Sé ejemplo. Repito, cuando uno es ejemplo, la gente tiene un modelo a seguir. Si ven al ministro o a los ministros dormidos y apagados, así va a aprender el pueblo, a estar apagado. Entonces, Hebreos 13:7 dice una porción muy hermosa en Hebreos 13:7. Por aquí vamos a compartir lo que dice Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oiga, aquí el escritor de los Hebreos está recomendando a los creyentes a que imiten la conducta de aquellos buenos pastores, que así como son esforzados, así como son entregados, así como tienen devoción, así como tienen amor por la obra, que así el pueblo aprenda a los pastores. Pero por aquí hay otra porción más dura, que esa es una regla que a nosotros nos mide. Y aquí Santiago también, que tenía la misma mente de Cristo, todos los apóstoles hablaban igual, da una recomendación. Y dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero ¿cómo es posible que cuando alguien anhela el ser maestro es de gran provecho porque puede enseñar a los demás? Pero ¿por qué aquí dice Santiago, sabiendo que recibiremos mayor condenación? O sea, es muy claro. Hay quienes que quieren ser maestros solamente por vanagloria, por rivalidades, por competencia, por jactancia, por lo que sea, no por amor. Y cuando alguien quiere ser maestro, esta persona finge, porque no lo hace con amor, solo lo hace por competir, solo lo hace por contradecir, solo lo hace por rivalidad. Entonces, cuando alguien quiere hacerse a sí mismo maestro, dice recibiremos mayor condenación. ¿Por qué razón? Mayor condenación, porque él no está predicando lo correcto, porque él no predica según su vida.
Él predica una cosa y él vive algo diferente. Vive una vida de hipocresía. Presenta delante del pueblo santidad, presenta delante del pueblo esfuerzo, presenta delante del pueblo valentía, y de todo esto nada tiene. Nada tiene. Y pretende ser maestro, pretende ser pastor, pretende ser un buen líder, y de todo esto que él enseña, nada tiene. Y por eso dice Santiago, recibiremos mayor condenación. Condenación no hay para los maestros, pero aquellos que se quieren hacer maestros ya lo hacen con otras intenciones, ¿verdad? Si no viven la palabra de Dios, caen en calidad de hipocresía, y por esa hipocresía ya tienen su recompensa. ¿Recuerda usted cómo el Señor juzgó a los fariseos? A los fariseos les dijo fariseos hipócritas, y les dijo que por fuera se mostraban bonitos y que por dentro eran sepulcros llenos de huesos de muertos. Entonces, eso es lo que aquí Santiago da a entender. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Eso fue lo que el Señor reprobó a los fariseos, a los que se consideraban rabí, a los que se consideraban maestros. Y les dijo, ciegos, guías de ciegos, y coláis el mosquito y se tragan el camello. Entonces, ese es el problema. Cuando alguien no vive la palabra, es por esa causa el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo que fuese ejemplo para tu aprovechamiento y para los que te van a oír. Entonces, de ahí le dice aquí el apóstol Pablo siempre a Timoteo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire cuántos requisitos le pide para que sea un buen ministro. O sea, pero ahora ministro se le llama solamente al que predica. Yo puedo predicar, me gusta predicar, entonces yo soy ministro. Pero dice que tiene que ser ejemplo para los creyentes. Que lo que el ministro espera del creyente, o sea, del pueblo, él tiene que serlo de la misma manera. Él tiene que hacerlo de la misma manera. Dice, ¿cómo dice? Sé ejemplo los creyentes en palabra. ¿Y en palabra qué? Veamos lo que dice por acá el libro de Efesios. Cuando dice en palabras, dice Efesios 4:25. Dice así, en palabras. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, el ministro de Dios no está diciendo que sea ejemplo en la palabra de Dios, cuando está predicando la palabra. Aquí dice que sea ejemplo en palabra, en su vocabulario, en su forma de hablar. Él no tiene que hacer uso de mentira, decirle a una persona una cosa y decirle a otra cosa, o sea, o del engaño. Tiene que ser ejemplo en su conversación, o sea, en palabra. Tiene que ser ejemplo. Entonces, por aquí también tenemos lo que dice en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando dice palabra corrompida salga de vuestra boca, es aquella que no edifica, sino que destruye. Por ejemplo, aquí tenemos las malas palabras, o sea, todas aquellas que dañan. Tenemos también palabras que levantan rumores, palabras de maldición, apodos. El ministro de Dios no puede hacer uso de apodos, aunque muchas personas llamen por apodo a las demás. El ministro de Dios no puede llamar por apodos. No tiene que ser burlador, no tiene que salir palabras de burla, no tiene que salir palabras calumniadoras, no tienen que salir palabras de halago a las personas para obtener un provecho. No tiene que haber palabras chismosas en el ministro. O sea, es un gran perfil que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo cuando le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Cuando le dice que sea ejemplo en palabra, se está refiriendo a su vocabulario. No tiene que ser chismoso el ministro, no tiene que ser calumniador, no tiene que ser burlador, no tiene que tener palabras de lisonjeras,
no tiene que tener palabras de maldición en sus labios. Entonces, hasta en eso tiene que ser ejemplo el ministro, el servidor, el predicador, como le decimos ahora nosotros hoy en día. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y cuando dice palabra, entran muchas cosas. Dice, en conducta, o sea, debe ser un ejemplo de vida justa en su actuar. Este hombre debe de ser ejemplo en su actuar, dependiendo a lo que obra justamente. Tiene que ser un hombre recto. O sea, en su conducta, en su proceder, tiene que ser ejemplo. En conducta, en amor. Ahora, en amor, el apóstol Pablo le decía, sé ejemplo en amor. Cuando dice sé ejemplo en amor, no significa que le estaba mandando a abrazar y a besar a los hermanos, porque en aquel tiempo se permitía el ósculo santo. No quiere decir que Timoteo le dice ejemplo en amor. Si hay 100 hermanos, a los 100 hermanos abrazar y a los 100 hermanos darles un beso. No se estaba refiriendo a ese amor. Se refería al amor, a la fuerza que se aplica para dedicarle tiempo a la obra del Señor. Como por ejemplo, tenemos nosotros acá en 1 Tesalonicenses, es testimonio del apóstol Pablo. Cuando le dice, sé ejemplo en amor, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 2, versos 7 al 12. Antes fuimos tiernos. Mire cómo empieza a hablar el apóstol Pablo, dando testimonio de cómo habían actuado ellos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, ¿dónde estaba manifestando el amor el apóstol Pablo? Que les había predicado el evangelio. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pero sigue diciendo en el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Mira lo que es el amor. Todo se hace por amor. No tengo fuerzas, tengo sueño, estoy cansado, no tengo lugar. Pero si hay amor, sale fuerzas para la obra del Señor. Si hay amor, a ese amor se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando le dice, sé ejemplo en amor. En pocas palabras, si tenés amor, te vas a esforzar. Aunque te sientas fatigado, cansado y trabajado, vas a trabajar en la obra del Señor para el pueblo del Señor. Ese amor es el que estaba diciendo el apóstol Pablo. No amor de abrazos y besos o de saludos cariñosos, no. Estaba hablando del sacrificio. Así como el amor que Dios mostró por su pueblo, el amor que Dios mostró por el mundo. ¿De qué manera mostró el amor? Sacrificando su vida. De ese amor está hablando el apóstol Pablo para los buenos ministros de Jesucristo. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Mire, trabajaban, dice, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y imprescindiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Una buena conducta mostró Pablo a los creyentes allá en Tesalónica. Y dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. De ese amor es que el apóstol Pablo le estaba encargando a Timoteo. Sé ejemplo en amor. Por ahí también nosotros vemos otra porción de Epafrodito, un compañero de Pablo que también tenía mucho amor por la obra. Y ese amor sacrificado es el que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Pero ahora, ¿cómo estamos nosotros con el ejemplo en el amor?
estoy cansado, tengo sueño, no puedo ir, que vaya otro, mañana voy a trabajar, y ponemos infinidad de excusas para responder al llamado del Señor dentro de la obra. Entonces, aquí Epafrodito dice que él casi moría por la obra. Miren lo que dice, eso está escrito en Filipenses 2, 27, 30. Pues en verdad estuvo enfermo, dice el apóstol Pablo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito casi moría por el servicio de la obra. Entonces el apóstol Pablo dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, amorosos por la obra. No tenían fuerzas, aún con enfermedades le servían al Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hombre amoroso, porque aunque estaba enfermo, él siempre le sirvió al Señor. No por la enfermedad hizo a un lado la obra del Señor. Entonces, el perfil de un buen ministro de Jesucristo no es fácil. Pero los ministros de hoy en día, usted puede compararlos con la palabra de Dios. El perfil de los ministros que fueron en la iglesia primitiva no se parecen a los de hoy en día. Como repito, los ministros en buenos carros, buenas cuentas bancarias, bien vestidos, bien comidos, en buenas mansiones, y las ovejas sin lana y sin leche, pero ellos están bien. Nada que ver con el perfil del apóstol Pablo ni el perfil de Timoteo. Nada que ver. Entonces, por ahí seguimos pues con las recomendaciones que le dice el apóstol Pablo. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Pero esta fe que le dice no es que yo tengo fe que voy a ser sano, yo tengo fe que el Señor me va a salvar. No se trata de esa fe. Cuando le dice en fe, se está refiriendo a fidelidad, honradez y firmeza. Un hombre firme, que fuera ejemplo en la firmeza, en lo que él practicaba, en lo que él creía. Sé ejemplo en fe y pureza. También le recomienda ser ejemplo en pureza. Entonces, cualquier actividad sexual incorrecta, ten cuidado de la fornicación, ten cuidado del adulterio, le quiso decir en pocas palabras. Entonces, tienes que ser ejemplo en esto, que no tengas mancha, que no seas acusado de violación, de fornicación o de adulterio. Dice aquí, sé ejemplo en fe, en pureza. Tienes que encontrarte libre de corrupción y de pecado. Eso de pureza es extremo, eso de pureza es muy delicado. Entonces, ese es el perfil que tiene que tener el ministro de Jesucristo para que sea de provecho para él mismo y para los que le oyen. Así como dijo el apóstol Pablo, que él corría, ¿de qué manera corría? Dice, no a la aventura, sino que golpeaba su cuerpo. Porque no sea que yo, siendo mensajero de Dios, siendo predicador de Dios, siendo heraldo, dice, venga a ser eliminado. Él tenía cuidado de él mismo. Entonces, por esta causa le dice en pureza. Y de ahí dice, más adelante, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando le dice ocúpate en la lectura, no se estaba refiriendo a que iba a estudiar la Biblia en la casa, se estaba refiriendo a que tenía que explicarla o hablarla en público, porque de la misma manera le dice ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tenía que hablarla públicamente y enseñarla para animar al pueblo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, no descuides el don, pero hoy en día muchos lo han abandonado. Donde el Señor los llamó para que trabajasen en su obra, lo han abandonado.
porque no cumplo esto, porque esto ya no me queda lugar, porque por mis horarios. Y que la gente ahora está abandonando todo lo que es el trabajo en el Señor. Y ya no le queda lugar y los obreros son pocos y ahora todos ocupados en sus labores y nadie quiere ocupar o empeñarse a lo que fue llamado. Entonces eso le dice, por eso le dice al final, dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, pero muchos han abandonado el ministerio. Porque no puedo, porque se me dio un problema, y aquí no es de abandono, aquí es de luchar hasta el final, como nos dejaron el ejemplo el Señor Jesús. Desde que vino a esta tierra con un propósito para cumplir su ministerio, hasta que llegó al sacrificio en la cruz. Y Él dijo, consumado es. Él coronó, cumplió su ministerio. El apóstol Pablo también dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera. Solo me espera la corona que el juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino que a los que aman su venida también. Entonces, todos aquellos coronaron. Los apóstoles, a excepción de Judas, todos coronaron su carrera. Ellos no dieron vuelta atrás. Ellos no retrocedieron del ministerio. Ellos no abandonaron el ministerio. Ellos no abandonaron el trabajo al cual el Señor les asignó. Ellos tuvieron dificultades, tuvieron pruebas, tuvieron enfermedades, envejecieron, pero ellos no dejaron el trabajo a lo cual fueron llamados, que el Señor les había asignado. Pero hoy en día le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La perseverancia en la obra del Señor es de provecho para los demás. Primeramente para uno y de ahí para los demás, porque termina cerrando donde le dice en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando alguien se mantiene siendo ejemplo, el provecho es para la misma persona y para los que lo oyen o lo ven, porque imitan su fe, imitan su testimonio. Entonces, esas son las recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo para que fuese un buen ministro. En pocas palabras, se necesita mucho amor para servirle al Señor bajo cualquier circunstancia de la vida. El apóstol Pablo dijo unas palabras, sé vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. El apóstol Pablo, no porque como el diablo dijo de Job, si Job te alaba, Job te honra, Job te canta, te sirve porque lo tenés cercado y bien bendecido. Y Satanás le dijo, quítale el cerco, quítale la bendición, vamos a ver si te honra. Así piensan muchos. Hoy estoy pobre, hoy no tengo pues el pasaje, hoy estoy enfermo, hoy estoy en la ruina, el Señor me ha desamparado, pues hoy ya no le voy a trabajar. No. Y dice que Job se le fue quitado todos los bienes, le fue quitado todos sus hijos y le llegó una sarna maligna y Job se mantuvo íntegro adorando a Dios. Y el apóstol Pablo dice lo mismo. Sé vivir en abundancia porque él era un hombre rico, un hombre hacendado, pero llegó a padecer necesidad. Y dice, y he aprendido a tener necesidad. Pasó calamidades el apóstol Pablo, pero en el momento que pasó calamidades cambió el servicio a la obra del Señor, más se esforzaba él por trabajarle al Señor. Por lo tanto, nosotros estamos viendo a través de la palabra el perfil del ministro de Dios. Dice que tiene que ser ejemplo para los creyentes, porque puede seguir predicando la palabra de Dios, pero si lo que predica no lo vive, es ahí cuando no hay bendición. No hay bendición, porque lo que está predicando es falacia, está en calidad de hipócrita, porque lo que está representando en la predicación no lo vive. Dice que se esfuerza el pueblo y él no se esfuerza. Dice que el pueblo le cante con júbilo y él no canta. Dice que el pueblo sea animoso y él no anima. Dice que sea esforzado y él no se esfuerza. Dicen que no dejen de congregarse y él no se congrega. Ese ministro no está alineado al perfil de los ministros
buenos de Jesucristo, según la palabra. Entonces, he considerado que es muy importante este tema, porque los pocos servidores de Dios tenemos que revisar nuestra vida en qué le estamos fallando al Señor y tenemos que apegarnos, porque la bendición está al final. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener buena recompensa. Queremos que el Señor nos diga aquel día: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero ¿cómo vamos a ser buen siervos si estamos actuando negligentemente, no nos apegamos al perfil que demanda la palabra de Dios para ser un buen ministro? Si no estamos perfilados con lo que demanda la palabra, no vamos a esperar que el Señor nos diga: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él va a decir: siervo malo y negligente. Esas palabras, atarle de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Por lo tanto, es importante este consejo para que nosotros no estemos confiados, no estemos dormidos, que soy un gran siervo de Dios porque a mí me gusta predicar. No solo consta de eso. Le dice al final Timoteo, con esto cierro, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué bendición! Mire el resultado de un buen ministro. Se salva a sí mismo y se salva a los que están apacentando, porque es un buen ministro, esforzado, ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es importante que para que una iglesia sea floreciente, que para que una iglesia llegue a salvarse, el ministro tiene que ser ejemplo en todo. Yo no estoy diciendo que yo soy ejemplo en todo. La palabra me está mostrando mi perfil, cómo estoy yo y cómo dice la palabra. La palabra es un espejo y la palabra es para todos. Por lo tanto, en esta hora el consejo es para que nosotros nos veamos a través de la palabra si estamos trabajando como buenos ministros de Jesucristo o estamos siendo malos ministros de Jesucristo. Recordemos, en una empresa hay buenos obreros y malos obreros. El Señor puso el ejemplo de los obreros malvados. El Señor puso el ejemplo de los que tenían talentos. El que lo enterró y el que lo trabajó. Siempre hay buenos y malos. Pero ¿de qué obrero es usted? ¿Es un mal obrero de Jesucristo o un buen obrero de Jesucristo? Que el Señor Jesús les bendiga.